Buen día. ¿Me escuchan? Buen día, licenciado. Sí. Licenciado, buen día. Sí se lo escucha. Bien. Dentro del estudio del impuesto al valor agregado, entramos a ver el criterio de la proporcionalidad. Cuando analizábamos la norma, veíamos que en el artículo 2 de la 843 nos exponía que no se encuentran comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses generados por operaciones financieras tales como las de crédito otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras. Es en este acápite que tenemos que tomar en cuenta entidades financieras. Ojo, es decir, el alcance del IVA para las operaciones financieras desarrolladas por entidades financieras no están alcanzadas o no son objeto del IVA. ¿Esto qué quiere decir? Al hablarnos de entidades financieras, está relacionado con lo que significa bancos, entidades financieras que se desarrollan operaciones bancarias. ¿Persona natural puede desarrollar? Sí, puede. Pero saben que solamente la exención del alcance del objeto del IVA solamente es para personas jurídicas. Entonces, mi respaldo es artículo 2 de la ley 843, la misma que nos indica de que no se encuentran comprendidos dentro de este impuesto, o sea, no es objeto, no es alcance del IVA, los intereses generados por operaciones financieras. Bien. Asimismo, el artículo 14 del Decreto Supremo 24051, que es el decreto reglamentario del IUE, establece que es deducible para fines del IUE el IVA incorporado en el precio de las compras de bienes y servicios que no resulta computable en la liquidación de dicho impuesto. Ya vamos a ver más adelante cuando hagamos el asiento de ajuste, que para efectos del IUE, al incorporar el ajuste en resultados, es un gasto deducible, es decir, hace hincapié en lo que significa la afectación para efectos de IUE. Bien, veamos un ejemplo. El Banco Latinoamericano, por el periodo fiscal correspondiente a marzo del 2019, obtuvo los siguientes ingresos de acuerdo al siguiente detalle. ¿Me hacen una copia en su cuaderno? ¿Me hacen una copia en su cuaderno? ¿Ya está? Sí, licenciado. Bien. Fíjense, el Banco Latinoamericano, entidad financiera, por el periodo fiscal correspondiente a marzo del 2019, obtuvo los siguientes ingresos de acuerdo al siguiente detalle. ¿Qué es lo que les llama la atención en ese enunciado? ¿Qué es lo que les llama la atención en ese enunciado? Licenciado, que no hay una venta o una compra. No nos está hablando todavía de operaciones, pero de las dos líneas, ¿qué es lo que les llama la atención? Licenciado, ¿periodo fiscal? Periodo fiscal. Fíjense que en materia tributaria es bien importante el periodo fiscal. ¿Por qué?
Porque cuando estamos hablando de IVA, estamos hablando de periodo fiscal mensual. Y significa que mensualmente tengo que proceder con la determinación. Entonces, fundamental para nosotros en materia tributaria, periodo fiscal. Ahora bien, este banco, por el periodo fiscal de qué? De marzo 2019, ha generado los siguientes ingresos. De igual manera me hacen un copy. Intereses sobre préstamos, 1.575.000. Ventas de chequeras y otros, 245.500. Y tiene otro detalle, ¿no? Alquiler de un depósito de su propiedad, 45.500. Comisiones por giros al interior, 122.500. Y comisiones por giros al exterior, 90.000. Entonces, fíjense, ese es el detalle de todos los ingresos que ha percibido una entidad financiera como es el Banco Latinoamericano. Asimismo, numeral 2, las compras efectuadas por el banco relacionadas con la actividad grabada por el periodo fiscal correspondiente al mes de marzo de 2019 ascienden a 875.000 bolivianos. Entonces, en esa transacción me está dando la composición de lo que significa los ingresos y las compras. Los ingresos siempre están relacionados con débito. Las compras están relacionadas con crédito. Entonces me hacen un copy de hasta el numeral 2 de la pantalla. ¿Ya me han copiado? Sí, licenciado, está copiado. Ok, entonces el enunciado me habla de ingresos, débito y de compras, crédito. Ahora bien, ¿qué me pide el enunciado? Numeral 3. ¿Cuánto es el crédito fiscal IVA que puede computar el banco? ¿Cuánto es el crédito fiscal IVA que puede computar el banco? Entonces, voy a aplicar el criterio de la proporcionalidad. ¿Sí? Para efectos de lo que significa poder contestar el numeral 3, ¿cuánto es el crédito fiscal que puede computar el banco? Voy a tener que aplicar el criterio de la proporcionalidad. Porque se nos presentan tres incidencias.
en función de lo que ustedes observan. Y lo que vamos a realizar es este cuadrito. Ingresos por ventas, tenemos un detalle, bolivianos, débito fiscal e ingresos no grabados. Háganme este cuadrito con el detalle de las cuentas de ingresos que me han copiado. ¿Sí? Me copian las cuentas, el importe, me identifican si es ingreso grabado o ingreso no grabado y generan en el débito fiscal IVA del 13%. ¿Ok? Manos a la obra. ¿Me están realizando? Sí, licenciado. Con lo que hagan ustedes vamos a contraverificar. ¿Ya me han realizado? Lo que les decía, el primer paso que se hace es llenamos el detalle de cuentas de ingresos, los importes, verificamos de estos conceptos qué ingresos son grabados, ¿sí? Y como verán ustedes, intereses sobre préstamos. Es una cuenta que no está alcanzada por el IVA y por ende colocamos como ingreso no grabado, es decir, no aplica débito fiscal IVA. Para los demás componentes sí aplica, porque son ingresos grabados en los cuales tiene que emitir la nota fiscal correspondiente por venta de chequeras, comisiones por giros tanto al interior como al exterior y por el alquiler de inmueble que la entidad financiera genera. Lo que sí no está alcanzado son los intereses sobre préstamos generados por operaciones financieras del banco. ¿Sí? Porque se dan cuenta, escenario 1, 1.575.000 es el mayor porcentaje respecto de
lo que significa la composición de cuentas. Ahora bien, el otro capítulo, por debajo de mi cuadrito hago las compras. Como habíamos dicho, compras del mes alcanzan 875,000 y todas estas compras están relacionadas con la actividad grabada del banco. Por ende, genera un crédito fiscal de 113,750. Me hacen la copia. Ok, ¿ya me han copiado? Sí, licenciado, ya está. Aquí. Veamos ahora qué aplica. Para efectos de determinar el crédito fiscal aplicable de manera proporcional, deberíamos nosotros aplicar la siguiente fórmula. Crédito fiscal aplicable es igual a los ingresos grabados por IVA dividido por los ingresos grabados por IVA más los ingresos no grabados por IVA multiplicado por el crédito fiscal. Entonces, esta es la fórmula que aplica para efectos de establecer el criterio de la proporcionalidad respecto de la determinación del impuesto al valor agregado para las entidades financieras. Y procedemos ahora a aplicar esta fórmula. Entonces, crédito fiscal aplicable será igual a todos mis ingresos grabados dividido entre ingresos grabados más ingresos no grabados por el crédito fiscal, es decir, el 13% de 875,000. Me copian la aplicación de la fórmula y me obtienen el resultado. Licenciado.
Dime. El resultado es 113.395,29. Ahí veremos. Sacas este factor. De todo lo que está entre paréntesis, me da 0.2422420014,413 por el 13% de 875,000, que me da 113,750. Este factor por el crédito fiscal me da un crédito fiscal aplicable de 27,555. ¿Algún calculito no lo he realizado bien? Está bien, licenciado. Sale lo mismo. ¿Mm? Sí, está bien, licenciado. Está bien, licenciado, sale lo mismo. Está bien. ¿Sale 27,550. este resultado? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Entonces, ¿qué hemos licenciado. hecho? Por encima hemos expuesto los ingresos grabados y lo dividimos entre ingresos grabados. Y fíjense, este es el importe que me incide de 1,575,000, ¿no? Estos son los ingresos grabados y los ingresos grabados más los no grabados. Por el 13% me daba este criterio y este factor, de tal manera que, ¿qué me significará este resultado desde el punto de vista de análisis? ¿Qué me significa el crédito fiscal aplicable? Si yo les pongo la pregunta, analice y vierta opinión respecto al crédito fiscal aplicable fruto de la aplicación del criterio de la proporcionalidad. ¿Qué dirían ustedes? Nada. No puedo creer. No sé qué les llama la atención cuando digo crédito fiscal aplicable. Fíjense que tienen que irse y analizar esa parte. ¿Cuánto es el crédito fiscal de la entidad financiera? 113,750. Aquí está el origen. 875,000 eran las compras, por el 13% me da 113,750. Pero de estos 113,750, al aplicar la proporcionalidad, me está indicando de que solamente tiene opción para poderse compensar el Banco Latinoamericano 27,555. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que realizar un asentamiento de ajuste en el cual la incidencia será que tenga que exponer para el periodo fiscal de marzo 2020 un crédito fiscal de 27,555 y no de 113,750. Entonces, para aquello haré el siguiente asentamiento contable. ¿Cuánto tenía como crédito fiscal IVA inicialmente? 113,750 en el debe. Con el ajuste que yo he desarrollado, tengo que hacer un asentamiento contable en el cual voy a exponer en el debe crédito fiscal por operaciones no grabadas. Estoy generando una cuenta de resultados contra el haber cuenta de crédito fiscal IVA. ¿Para qué fin? Para que me exponga el saldo como crédito fiscal de 27,550. Y este sería mi asentamiento contable de ajuste. Tiene incidencia en el IVA y tiene incidencia en el IV. ¿Estamos bien?
¿Estamos bien? ¿Qué opiniones tienen ustedes? ¿Mm? Entonces, esto va a derivar en lo siguiente. El débito fiscal IVA alcanza 65.455. Con el ajuste que hemos realizado, el saldo del crédito fiscal es de 27.555. Si analizan ustedes los mayores de débito y crédito, ¿cuál es el saldo que se determinaría? ¿Cuál es el saldo que se determinaría? Saldo a favor del fisco, licenciado. Saldo a favor del fisco. Fíjense que se pueden presentar varios escenarios. Primer escenario. Si nosotros de esta tablita, fíjense, el primer escenario sería este, ¿no? El primer escenario, si la norma no dijera de que están exentos del objeto del alcance del IVA, los intereses sobre préstamos de las actividades financieras, debería sacar el 13% del 1.575.000 y eso elevaría grandemente el importe. Por ende, las entidades financieras, en este caso los bancos, siempre tendrían que pagar el IVA. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje de su estado financiero de resultados, el componente mayoritario es la cuenta de intereses sobre préstamos, que son los que generan renta para la mayoría de las entidades financieras. Entonces, el escenario 1 se presenta de esa manera. Escenario 2. Si está excluido y no está grabado por IVA los intereses, pues he visto yo que mis compras alcanzan 875.000. Escenario 2. Nunca pagarían las entidades financieras el IVA. ¿Por qué? Porque mis compras siempre van a ser mayores a mis ventas, es decir, mayores a mis ingresos. Por ende, las entidades financieras, por cada periodo fiscal que se determina, siempre tendrían un saldo a favor del contribuyente. Escenario 3. Aplicamos el criterio de proporcionalidad y justamente significa aquello, ¿no? ¿Cuánto deberemos aplicar en función de la proporcionalidad? ¿Qué significa en función de la proporcionalidad? El importe que está exento de aplicación IVA, en ese criterio proporcionalmente también tiene que ser rebajado del crédito. De tal manera que estamos diciendo nosotros que de los 113.750, aplicando esta fórmula, deberíamos nosotros realizar el ajuste para exponer el importe proporcional que corresponde al uso del crédito fiscal, que será parte de la compensación débito-crédito. En nuestro caso, como ven ustedes, el débito fiscal alcanza 65.455 y el crédito fiscal 27.555. Por ende, hay un saldo a favor del fisco que la entidad financiera tendrá que cancelar. De tal manera que los ajustes que hemos realizado afectan al IVA
y el otro ajuste realizado generando la cuenta crédito fiscal por operaciones no grabadas afecta al impuesto sobre las utilidades de las empresas, porque el crédito fiscal, lo que nosotros contabilizamos en el debe, ¿es un ingreso o es un ingreso? ¿Mm? ¿Qué cuenta será el crédito fiscal por operaciones no grabadas? Si estoy contabilizando en el debe. ¿Ingreso? Un ingreso, licenciado. Un ingreso no, no, acuérdense siempre de esta tablita. Fíjense esa tablita. Y esto significa para ustedes el análisis en una auditoría, ¿no? Tienen que ser analíticos. Debe y haber hemos contabilizado. Si contabilizo una cuenta en el debe, puede ser una cuenta de activo o puede ser una cuenta de egreso. Si contabilizo en el haber, puede ser una cuenta de pasivo o puede ser una cuenta de ingreso. Entonces, hay que ver la naturaleza siempre de las cuentas. Yo les decía, a esta cuenta, crédito fiscal por operaciones no grabadas, estoy contabilizando en el debe. ¿Es una cuenta de activo o es una cuenta de egreso? Es una cuenta de egreso porque estoy ajustando para efectos de determinar el crédito fiscal aplicable en la determinación del IVA. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bien. Pasamos al otro capítulo que es notas de crédito débito. Anteriormente les decía yo que se consigan el formato modelo de las notas de crédito débito. ¿Por qué? Porque la norma indica de que para efectos de la aplicación en caso de devoluciones, las mismas generarán en la determinación del IVA ciertos ajustes y adecuaciones que se tienen que realizar. Y es ahí donde el contribuyente, la empresa, el sujeto pasivo, tienen que nuevamente dosificarse, al igual que ha sucedido en el momento de dosificarse facturas para el desarrollo de sus actividades. La empresa también de la misma manera se dosificará de notas de crédito débito. ¿Por qué? Porque son notas o facturas que va a emitir la empresa cuando se presente devoluciones o rescisiones de contratos. Me afecta tanto en lo que significa comercialización de mercaderías y lo que significa prestación de servicios. ¿Con qué fin? Con el fin de generar un ajuste para lo que significa determinar débito-crédito. Y diremos lo siguiente. La nota de crédito débito, fíjense, es la nota fiscal de ajuste autorizado por la Administración Tributaria. La misma que se emite a objeto de practicar los ajustes respectivos en el crédito o el débito fiscal, cuando efectivamente se produce la devolución o rescisión total o parcial de bienes y o servicios adquiridos con anterioridad al periodo que se liquida. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Alguien puede leerme e interpretar? Nadie. No puedo creer. Somos 120. ¿Cómo interpretamos aquello? ¿Ningún voluntario voluntario? Nadie.
Coercitivamente lo hago. A ver, veamos la opinión de Ana Valencia, ¿está en aula virtual? Ana Valencia. Sí, licenciado, buenos días. A ver, Anita, tú, ¿cómo interpretas ese párrafo? A lo que yo entiendo, licenciado, es la nota fiscal se presenta cuando hay la devolución o restitución total parcial de los bienes y o servicios. ¿Está bien? Denme un minuto, a ver. Revisen e interpreten ustedes bien esto. Fíjense lo que indica nota fiscal. ¿Qué es la nota de crédito débito? Es la nota fiscal de ajuste. Nota fiscal, factura de ajuste. ¿Por qué? A ver, denme un minuto. Los escenarios que se nos pueden presentar son los siguientes. Había una pregunta en chat. ¿Dónde podemos encontrar acerca de cuáles son los ingresos grabados y no grabados? ¿En qué norma está, licenciado, por favor? La norma no nos va a indicar cuáles son los ingresos grabados o no grabados. Lo único que nos hace la norma es el podernos indicar primero el alcance. Ustedes han visto en el artículo 2, en su segundo párrafo, expresaba de que están exentos los intereses de entidades financieras. No me está diciendo que es un ingreso no grabado, me está diciendo que no alcanza, no es objeto. Entonces, cuando nosotros analizábamos el cuadrito anterior, decíamos que para efectos de ingresos tenemos que verificar cuáles son los ingresos alcanzados por IVA. Todos los demás ingresos, excepto el de intereses sobre préstamos, estaban alcanzados. Y cuando su compañero me pregunta en qué partecita podemos verificar, dónde dice la norma, qué ingresos son, ninguna parte de la norma me indica. Lo único que estamos haciendo es interpretar la norma. La norma está indicándonos que los intereses sobre préstamos que generen las entidades financieras no son objeto o alcance del IVA. Entonces, como no son objeto, yo estoy determinando que es un ingreso no grabado. Por eso que en ninguna parte de la norma van a encontrar un detalle. A ver, este es el detalle de todas las cuentas contables de ingresos que están alcanzados por IVA. Esta es una cuenta de detalle de gastos que están alcanzados por IVA y que ambas, tanto ingresos como gastos, tienen incidencia para IVA. Ya vamos a ver más adelante que el 24051 sí nos delimita ciertos procedimientos para efectos de lo que significa el poder determinar la utilidad neta imponible. Pero en ninguna parte de la norma me da un detalle de cuentas, ¿no? Por eso que les decía, hay que leer la norma, hay que interpretarla y aplicarla. Bien, dentro del contexto ahora de notas de crédito débito, ¿se ve el cuadrito en recuadro verde? Sí, licenciado. Sí, A ver, licenciado. veamos un ejemplo. Tenemos a la empresa APM. APM.
¿Sí? Pongamos empresa APM, apellido paterno y materno. Y tenemos a una persona natural, ¿sí? A una persona natural que... ya no. Esa persona, veamos el efecto, el primer escenario. La empresa APM vende, produce una venta. Por decirles, vende 10 computadoras. Un poquito para que me entiendan. Vende 10 computadoras. ¿En qué fecha? Es importante, les había dicho el crédito para efectos del crédito fiscal, por decirles el 10 de enero del 2020. Hasta ahí no habría problema. ¿Por qué? Porque para efectos del vendedor analizamos y decimos que se genera un débito fiscal IVA. Y para el comprador, esta relación de venta genera un crédito fiscal IVA. Hasta ahí no habría problema. Hemos visto las transacciones, inclusive con descuentos, pero estamos analizando qué pasa con una devolución, que es distinto a un descuento. Acá no habría problema, ¿no es cierto? El 10 de enero vende 10 computadoras, para el vendedor es débito y para el comprador crédito. Ahora bien, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es cuando el comprador devuelve, ¿no? Es decir, el comprador devuelve una computadora porque no funcionaba o que tenía algún daño o detalle. Fíjense la incidencia. En el primer escenario no habría problema. Ahora bien, cuando hay devoluciones de por medio, y fíjense las fechas. Si devolviese el 11 de enero 2020, ¿qué podría generarse? ¿Qué opción podría generarse? Estamos dentro del mismo periodo fiscal, enero 2020, no hemos determinado IVA y por ende no hemos declarado la administración tributaria. Si estuviésemos dentro de un mismo periodo, podemos devolver la computadora y la empresa podría generar una nueva factura sin la generación de la nota de crédito débito. Entonces el comprador devolvería la factura, se anularía, estaría bajo custodia del vendedor, ¿no? Y el vendedor generaría una nueva factura solamente por 4 o por 9 computadoras en vez de 10. Sí podría ser una solución parcial aquella. No me indica la norma aquello, pero estamos dentro de un mismo periodo fiscal. Pero ¿qué pasa cuando esto es diferente? ¿Qué pasa cuando el 10 de enero del 2020 ha vendido la empresa, pero devuelve una computadora el 10 de junio del 2020? ¿Cuál sería la incidencia? Habíamos dicho que en la transacción original, débito fiscal para la empresa y crédito fiscal para el contribuyente. Cuando procede con la devolución, fíjense, en enero hemos declarado débito y crédito del comprador. Pero si devuelve una computadora en junio, tengo que generar la nota de crédito débito. ¿Por qué? Porque como bien dice el concepto de definición,
es la nota fiscal de ajuste. ¿Por qué? Porque originalmente había declarado como débito fiscal la empresa. Cuando me devuelven, debería disminuir ese saldo. Entonces, el ajuste que me va a generar es que se convierte en crédito fiscal IVA para la empresa y se convierte en débito fiscal IVA para el comprador, ¿sí? Generando una nota de débito crédito. En cambio, cuando teníamos nuestra operación original, habíamos generado una factura. Esa es la gran diferencia cuando hablamos de devolución. Es decir, son los ajustes que posteriormente, en caso de devolución o rescisión de una prestación de servicio, se nos podría presentar. ¿Y en qué consiste la devolución? En que el ajuste inicialmente que había generado débito fiscal para el vendedor se convierte en crédito fiscal IVA. Y para el comprador, que inicialmente era crédito fiscal, se convierte en un débito fiscal. Entonces, al emitir una nota de débito crédito, estamos generando los ajustes correspondientes por periodos anteriores en los cuales se han determinado impuesto al valor agregado que ha incidido en su determinación. Ahora que se devuelve una computadora, entonces voy a ajustar ¿en qué periodo fiscal? En junio, lo que originalmente había generado en enero. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Micaela Cusi nos dice, entonces, licenciado, ¿hay algún concepto para saber cuáles son los gastos e ingresos grabados y cuáles los no grabados? Sí. A partir de lo que significa la aplicación del artículo 8 del Decreto Supremo 24051, es donde tenemos que empezar nosotros a leer como estudiantes de contaduría. ¿Por qué? Porque el artículo 8 me especifica el gasto corriente como definición. Y los siguientes articulados me van a definir lo que significa para efectos de la determinación del IVA, qué gastos están comprendidos y desde el punto de vista ingreso, qué conceptos se toman en cuenta. Pero como ya les digo, no hay un detalle de cuentas. No es que me va a decir caja, bancos, cuenta de balance, no aplicable en estos resultados. Pero cuando analizamos ventas, ventas son ingresos. ¿Estos ingresos son grabados? Sí, sí, siempre que no estén exentos o no formen el alcance u objeto de un determinado impuesto. Desde el punto de vista del IVA, ventas aplica la renta, ¿no? Aplica fuente de la renta, dónde se ha generado el ingreso, en Bolivia o en otro país. Entonces, es la norma la que es la norma que debemos interpretar lo que significa para su aplicación, ¿ok? Pero por eso les decía, no hay un anexo que indique, al igual que los ilícitos tributarios, estos son los ingresos grabados y estos son los gastos alcanzados o gastos deducibles. No, son conceptos de rubros en los cuales se tiene que dar lectura para primero interpretar y luego aplicar. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda sobre esta partecita que no se haya entendido? Los veo calladitos. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ok. Veamos a ver un ejemplito. Denme un minuto. Bien.
Asimismo, la norma indica que aplica estas notas de crédito débito aplica para devoluciones o anulación de transacciones de periodos anteriores al que se declara. ¿Sí? Este tipo de documentos solo es para la modalidad de facturación manual y computarizada. Manual, la que siempre vemos nosotros en los locales de venta que escriben, ¿no?, el preimpreso de la facturita. Y computarizada es cuando por un sistemita ponen los datos e imprimen. Solamente para esas dos modalidades aplica la emisión de las notas de débito crédito. Ahora bien, este es el modelito que tenemos. Nota de crédito débito, donde tenemos el NIT, tenemos la razón social de la empresa, la fecha, el NIT y el nombre o razón social, en este caso de la persona que va a devolver. Pero importante aquí porque tenemos que verificar el siguiente enfoque. Fíjense que la nota de crédito débito me expone los datos de la transacción original. Me indica datos de la transacción original. Ojo con eso, ¿no? Datos de la transacción original. Entonces, tomo en cuenta esta primera parte. Ahora bien, ¿para qué me va a servir la nota de crédito débito? Primero, de que el periodo fiscal es febrero del 2020. Segundo, en febrero Sí, 2020, no se ve lo que está escribiendo. ¿qué? No se ve. Licenciado, Ahí. ¿está escribiendo en la pantalla? Yo solito me estoy explicando. Bien, ahora sí. Sí, licenciado. Ahora sí. Bien, como verán, en el recuadro verde es lo que incide en la nota de crédito débito. Pero en el recuadro rojo me va a servir para que tome como antecedente el hecho, el acto, la transacción. Como existe una devolución, entonces es en este acápite lo que está refrendado en color verde, detalle de la devolución o rescisión de servicio. Estoy utilizando el 24 de febrero, se está devolviendo 3 televisores con costo de cada uno de 10,000, haciendo un total de 30,000. Y que corresponde tomar como débito o crédito 1,046. ¿Sí? ¿Estamos bien? A ver. Entonces diremos como operación y me anotan en cuadernito. La empresa Itajú en fecha 15 de enero del 2020 procede a la venta de 10 televisores a bolivianos 10,000 cada uno a la empresa Scandia. Listo, nuestra primera transacción que ha originado esta transacción. Numeral 2. En fecha 24 de febrero del 2020, la empresa Scandia procede a la devolución de 3 televisores. A la empresa Itajú. A ver, hágame el asiento contable de la venta y de la devolución.
Hágame el asentamiento contable de la venta y de la devolución. Ok, ya lo hemos hecho. Veamos con ustedes. A ver. No habría problema. La empresa vende 10 televisores a bolivianos, 10.000 cada uno. Entonces, ¿qué se había generado? La venta. Banco 100.000, impuesto a las transacciones 3.000, ventas 87.000, débito fiscal 13.000, impuesto a las transacciones por pagar 3.000, haciendo un total de 103.000 operaciones. ¿Ahí vamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Ahora bien, respecto de la compra, el comprador contabilizaba 87.000 en compras, crédito fiscal 13.000 y generaba de banco 100.000. Entonces tenemos los dos asentamientos contables, tanto de venta como de compra. Hasta ahí no habría problema. Pero ¿qué pasa cuando devuelve el comprador? ¿Qué pasa cuando devuelve? En febrero del 2020 devuelve 3 televisores a bolivianos 10.000 cada uno. Yo les decía, hagamos el asentamiento contable desde el punto de vista del vendedor, ¿no? Devoluciones en ventas 26.100, crédito fiscal IVA 3.900 contra bancos. ¿Sí? Me está devolviendo la mercadería y yo estoy devolviendo el efectivo. ¿Qué sucede desde el punto de vista del comprador?
Ingresa a bancos 30,000, devoluciones en compras 26,100 y débito fiscal IVA 3,900. Fíjense ¿cómo les digo? Desde el punto de vista del vendedor. En la venta ha generado débito. En la devolución va a generar crédito. Entonces, ese es el ajuste que se está realizando. He vendido 10, me está devolviendo 3, por ende tiene que haber un ajuste de IVA. ¿Por qué? Porque realmente la transacción se ha realizado por la venta de 7 televisores y no de 10, porque existe 3 televisores por efectos de devolución. Hasta ahí vamos bien. Y lo mismo sucede para el comprador. Inicialmente era crédito fiscal por los 10 televisores comprados, pero como he devuelto 3, me va a generar un débito fiscal. Entonces, fíjense la incidencia. Es el ajuste que estamos haciendo para efectos de reflejar el escenario original de esta relación comercial entre el vendedor y comprador. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, producto tanto del asentamiento contable del vendedor y del comprador, mi respaldo será la nota de crédito débito. Y lo que yo les decía es, el 24 de febrero, producto de la devolución, emite la nota de crédito débito la empresa Itaú a Scandi. Y les decía los datos de la transacción original. ¿Cuándo se ha originado la transacción? En enero del 2020, por la venta de 10 televisores a un precio de 10,000, haciendo un total de 100,000. Ahora bien, en la segunda parte, detalle de la devolución o rescisión del servicio. Y yo les decía que esto es lo que prevalece en una nota de débito y crédito para efectos de ajuste. Esta partecita. Cantidad 3 televisores a un precio de 10,000, haciendo un total de 30,000. Importe total devuelto 30,000 bolivianos, 30,000 en literal. Monto efectivo del crédito o débito del importe total devuelto 3,900. Y esto sirve para efectos de control por parte de la administración tributaria respecto del ajuste de la transacción original. Este documentito me respaldará los asientos contables correspondientes a la devolución tanto del vendedor como del comprador. ¿Por qué? Porque la nota de débito crédito en original extenderé al comprador y me quedaré como vendedor con la copia que me sirve como respaldo del ajuste que estoy realizando. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Pues ninguna. Bien. Hasta acá un poco que hemos visto el tratamiento de lo que es el impuesto al valor agregado. Hay micrófonos abiertos de por medio. De tal manera que habíamos culminado el estudio del impuesto al valor agregado. Está pendiente, sí, lo que tengo que enviarles a través de Classroom, los talleres y ejercicios correspondientes. Vamos a ingresar a la siguiente clase a ver IT, que es eso es, en función de avances, no es muy amplia la normativa, es muy fácil su aplicación. Y procedemos con nuestro primer parcial de IVA e IT. En el taller de Classroom que les voy a enviar son transacciones que me van a desarrollar. De esas transacciones es producto llenado del formulario 200 y en función de la fecha lo vamos a desarrollar el llenado del formulario y verificar conjuntamente mi persona el llenado del formulario 200 que me hayan enviado ustedes. ¿Estamos bien? Sí, está bien, licenciado. Bien, vamos a quedar acá.
Les agradezco por su asistencia. Dios los bendiga y se cuida. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Gracias. licenciado. Gracias. Licenciado, gracias.